Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un nuevo tutorial en donde vamos a realizar unos jabones pequeñitos con este molde que tengo aquí que me han enviado desde Craspir y vamos a hacer unos jabones para darles de detalle, por ejemplo en los bautizos, en los baby showers o en cualquier celebración infantil que vayamos a realizar. Este molde, como os comento, me lo han enviado desde Craspir. En la cajita de descripción os voy a dejar el enlace al molde por si le queréis. Y os voy a ir enseñando cómo hago yo un jabón con este molde que tiene aquí abajo dos pies de bebé, como veis, y pone baby. El tamaño del molde es de unos 8 centímetros de diámetro, es redondito, no es muy grande, pero quedan muy bonitos para tener así un detalle en ese tipo de celebraciones, así que os voy a enseñar cómo hacemos el jabón. Ya en otro vídeo os enseñé cómo hacer jabones de glicerina, por si no lo habéis visto os lo voy a dejar aquí arriba, en donde hice ya un jabón de glicerina, y para ello utilicé esta base que es de glicerina. Mirad, esta es de glicerina transparente, la tenéis en transparente y en color sólido, digamos que como en blanco, y esta otra que, como veis, pues si pongo la mano detrás, veis que se transparenta la pegatina del envase y todo eso. Esta sería la transparente. Y luego también utilizo colorantes alimenticios. Yo tengo estos y esto lo uso para dar un toque de color al jabón. Y mirad, aquí tenemos estos colores que podemos mezclarles pues para sacar la tonalidad que queramos. Por ejemplo, si queremos naranja, pues mezclamos estos dos, o si queremos verde, pues también lo podemos hacer con azul y amarillo. Entonces yo con todo esto pues manejo una gama de colores para realizar los jabones. En esta ocasión pues vamos a hacerle en color azul. En el otro vídeo os enseñé cómo hacerles en rosa, así que para cambiar vamos a hacer con este tono de colorante alimenticio azul. Y este proceso es muy sencillo. Lo que vamos a ir haciendo va a ser ir cortando trocitos de esta glicerina que, como veis, está sólida y está pues un poquito duro. Con el cuchillo lo vamos a ir cortando y luego después, o en el microondas o al baño María, vamos a ir deshaciendo el jabón para añadirlo al molde. Os voy a ir mostrando cómo lo corto y lo preparo y luego vamos añadiendo el resto de cosas. Pues como os digo, vamos a ir cortando glicerina. Podemos cortar trocitos más grandes o cortarlo así, por ejemplo, en rebanadas. Yo voy a cortar estas así más finas. Cuanto más fino lo hagáis, pues antes se deshace al baño María o al microondas. Si lo hacéis al baño María, pues podéis ir viendo fácilmente cuando se va deshaciendo y que no se os estropee la glicerina. Y si lo hacéis al microondas, tenéis que ponerlo de muy poquito tiempo. Por lo menos lo vais poniendo así como 10 segundos y vais viendo cómo se deshace, porque al microondas se hace muy rápido y se os puede estropear la glicerina muy fácilmente. Así que yo prefiero hacerlo siempre al baño María, porque puedes ir viendo el proceso y en el punto en el que se encuentra la glicerina. Bueno, como veis aquí ya tenemos bastante glicerina cortada. Mirad, he hecho estas láminas así muy finitas. Y con esto yo creo que tenemos suficiente para hacer el jabón. Así que lo voy a llevar al baño María, que se deshaga, y vengo con ello para enseñároslo. Mirad, aquí ya tenemos la glicerina líquida. Como veis ya tenemos todo bien líquido. Y una vez que está en este punto, lo que hacemos es añadirle el colorante. Y en este caso vamos a añadirle un poquito de color azul. Y no tenéis que echar mucho porque da mucho color. Así que con ese par de gotitas veréis cómo cambia de color rápidamente. Le vamos a ir dando unas vueltas y, como veis, se ha vuelto totalmente azul con un par de gotitas pequeñas, así que si lo queréis más clarito tenéis que echar muy poco. Le voy a dar las vueltas así despacito para que no nos salgan muchas burbujas. Y aquí, si le queréis echar algún tipo de esencia, tenéis que echársela en este punto también, antes de echársela al molde. Así que nosotros vamos a echarle esencia de mandarina, vamos a echarle unas gotitas y ya lo vamos a añadir directamente a nuestro molde.
Y ahora esto lo vamos a dejar aquí durante un par de horitas para que seque bien, aunque se seca mucho antes, pero yo lo voy a dejar más tiempo para que quede bien endurecido. Y luego os voy a enseñar cómo lo preparo en una bolsita para regalar. Bueno, pues aquí ya tenemos el molde, lo hemos dejado secar aquí un buen rato para que quede endurecido y vamos a desmoldarlo para ver cómo ha quedado. Como veis, estos moldes son de silicona, entonces son muy fáciles de abrir y de sacar el jabón. Así que vamos a sacarlo. Y este es el dibujo que el jabón tenía abajo, eran los pies y la palabra baby. Y vamos a dar la vuelta a ver cómo ha salido. Uy, y mirad. Ha quedado igual, tenemos que dejarle ahora que se seque un poquito más, porque por aquí, todavía como estaba unido al molde, pues lo noto que está un poco tierno, pero mirad lo bonito que ha quedado nuestro jabón. Y como veis, este nos ha quedado en un azul bastante intenso. Yo quería conseguir este azul para que quede un jabón así más vistoso y más colorido, pero si queréis hacerlo en un tono más pastel tenéis que echar muy poquito colorante porque enseguida coge mucho color la glicerina. Entonces yo le quiero dejar así, me gusta en este azul más intenso. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle en una de estas bolsitas de organza que también me han mandado desde Craspir. Entonces vamos a colocar nuestro jabón en el interior de la bolsita, lo vamos a cerrar aquí arriba y ahora lo que voy a hacer va a ser poner un lazo con estas otras cintas también que me han enviado desde Craspir. Pues voy a utilizar una en tono azul. Como el jabón me ha quedado bastante oscuro, iba a utilizar esta que es un azul un poquito más claro, pero quizás voy a utilizar mejor esta otra que va mejor con el tono del jabón, así que nos quedamos con esta. La cinta nos viene aquí con este trocito de celo para que no se nos desmonte, así que voy a abrirlo y voy a partir un trocito. Esto lo voy a volver a poner así y voy a calcular más o menos para hacer un lazo, pues más o menos voy a coger así una medida, voy a cortar por aquí para no quedarnos cortos. Así, esto lo vamos a guardar y como veis me gusta más este tono que este otro que quedaba más clarito para el jabón. Ahora en la cinta lo que hago va a hacer quemar un poco las puntas para no tener problemas de que luego se nos estropee. Le quemo las puntas y ahora lo que voy a hacer para cerrar la bolsita para que quede más bonita es poner la cinta alrededor. Aquí le voy a dar un nudo, así, y ahora voy a hacer la lazada. Vamos ajustando bien los dos lados para que nos queden más o menos igual. Así. Y ahora esta parte que nos ha quedado más larga, pues yo lo que hago es cortarla. Este sobrante le corto. Vuelvo a quemar aquí esta parte y ya tendríamos nuestra bolsita terminada con nuestro jabón. Así que espero que os haya gustado este tutorial que hemos realizado hoy aquí en el taller de Esther. Y si os ha gustado podéis suscribiros, darle like y compartirlo. Ya sabéis que en la cajita de descripción os dejo todos los enlaces a los materiales de Craspir que hemos usado en este tutorial. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto por aquí con muchas más manualidades para todos vosotros. ¡Adiós!